Hola, ¿qué tal amigos? Que el Señor les bendiga grandemente. Sean todos bienvenidos a este primer podcast de Juventud Victoriosa. El día de hoy estoy aquí con mi amigo Aarón y con Alison, y yo soy Salma, y vamos a estar hablando acerca de distintos temas en los cuales quizás la juventud allá afuera en casa puede sentirse identificado. El tema del día de hoy es fe sin filtro. ¿Qué es para usted fe sin filtro, Aarón? Para mí la fe sin filtro es una fe transparente, una fe que no tiene que tener ninguna clase de barrera. O sea, una fe que se debe demostrar a pie de capa. O sea, decir nosotros tenemos esa fe y esa fe se va a demostrar hacia los demás. Amén. ¿Y para usted, Alison? Bueno, para mí también, o sea, coincido con Aarón, la fe sin filtro denota realmente una sinceridad delante de Dios, sinceridad entre nosotros, sinceridad en el medio donde nos desenvolvemos, ¿no? Porque hay muchas situaciones, de hecho, donde uno puede decir, hoy día soy cristiano y mañana no soy cristiano. Entonces, a veces sí se torna difícil, ¿verdad? Porque uno se maneja en una sociedad, pero sí depende mucho del encuentro que uno haya tenido con Dios. Se me viene ahorita a la mente, ¿no? Un testimonio que yo tuve hace mucho tiempo, cuando yo recién me convertí. Resulta que yo le comentaba a Aarón, en donde yo antes jugaba fútbol, ¿ya? Y bueno, yo me desarrollaba, ¿no?, en todo un ambiente futbolero, un ambiente de deporte, y cuando de repente me convertí al Señor, ¿verdad? Y para mí fue un encuentro muy bonito, algo que no lo había experimentado nunca. Y sin embargo, en esa ocasión, yo fui a hacer unas compras, algo, ¿no? Y de repente me encuentro de casualidad a unas personas que eran parte de ese grupo. Entonces, yo, muy a término personal, veo reflejado el tema de hoy tratando, lo veo reflejado allí, porque yo digo, en ese momento yo los vi y yo dije, me escondo, no me escondo, ¿qué hago? Y de repente venían de frente, entonces yo dije, los saludé y yo pensé en mi mente, yo dije, bueno, los saludo y paso desapercibido, ¿no? Pero de repente no, o sea, de repente vinieron y me incomodé tanto, me incomodé de una forma tal que yo dije, me escondí y me sentí mal porque no debía hacerlo. Yo sentía que mi corazón se había entristecido grandemente, me escondí y eso fue feo. Pero en ese momento me reivindiqué, sentí yo eso, porque yo enseguidita le dije al Señor, dame otra oportunidad. Yo sé que te fallé, sé que lo hice y no debía hacerlo. Yo le dije al Señor, dame otra oportunidad. Y fue ahí. Fue precisamente ahí en ese mismo momento donde me vuelvo a topar, ¿no? Y yo digo que eso fue de Dios, porque fue la misma persona compañeros de ahí mismo del grupo, y de repente es como que di la vuelta y me los vuelvo a topar. Y entonces ahí yo fui de frente, ya sin incomodarme, sin filtro, ¿no? No pasa nada. Eso se me vino a la mente y de verdad que sí. Entonces yo digo, la fe sin filtro, y coincide, ¿no?, con el tema, porque de verdad que para mí fue una bonita experiencia, y más que experiencia fue un aprendizaje. Y eso nos marca, de eso aprendemos. Exactamente, como nos decía aquí Alison, la pregunta buena inicial que podíamos presentar es, ¿alguna vez has tenido que esconder tu fe para encajar? Nosotros como jóvenes, el ser humano por naturaleza es un ser social y tenemos esa necesidad de interactuar con los demás, conversar, hola, ¿cómo estás? No se siente bien estando solo. Y hay una parte bastante complicada en nuestra vida, que es la adolescencia. Y quizás algunos de nosotros hemos tenido la oportunidad de que, por la misericordia del Señor, hemos estado desde pequeños en la iglesia. Hemos escuchado la palabra, hemos ido a la escuela dominical. El Señor y nuestros padres nos han infundido el temor del Señor, y nosotros ciertamente nos criamos con ese temor. Sin embargo, eso no nos hace cristianos. Nosotros nos hacemos cristianos en momentos que decidimos, amén, este Señor
va a dejar de ser el Señor de mis padres y va a empezar a ser mi Dios. Y en ese momento yo empiezo a ser cristiano. Y ahí es cuando nosotros quizás pues, nos presentamos ante esta batalla de mostrarnos tal cual soy, mostrar esa fe sincera, amén, y dejar esas máscaras, no que en la iglesia soy uno y que afuera soy otro para poder tener amigos, porque si no me excluyen. Eso desde ese punto de partida marca nuestra identidad como cristianos. Ahora tenemos que demostrar esa identidad hacia la sociedad, hacia nuestros compañeros de trabajo, de universidad, de colegio. Entonces es muy importante nosotros vernos reflejados como cristianos en todas partes. Amén. Sin ser esas máscaras, sin mostrarnos esos filtros como tal, somos ser sinceros. Y mucho más de ser sincero con Dios y ser sinceros con las personas que están a nuestro alrededor, ser sinceros con nosotros mismos. Porque somos nosotros que nos presentamos con total sinceridad. Dice la palabra del Señor que no rechaza un corazón sincero. Y así ciertamente nos podemos acercar al Señor. Nosotros hemos de tener cada uno bastantes anécdotas en las cuales nos hemos presentado, quizás ya sea en un contexto escolar, ya sea en la universidad o ya sea en el trabajo. Pero la reacción que nosotros tenemos quizás delante de estas situaciones va a variar de acuerdo a la edad que nosotros y la madurez que tenemos. Yo precisamente recuerdo quizás cuando era pequeña, estaba en la escuela y yo era una niña que conocía del Señor, pero había otra niñita más y ella sí mostraba su fe. Ella mostraba a sus compañeritos, mira, tal historia, pero yo no, yo permanecía recluida. ¿Por qué? Tenía miedo que me rechazaran, tenía miedo que me dijeran, ella es rara, tenía miedo que me excluyeran y yo no decía nada. Y en una ocasión, esta compañerita pues empezó a cantar una alabanza y yo me la sabía, pero me callé. ¿Por qué? Tenía vergüenza que se burlaran también de mí. Entonces eso, en ese momento fue como, no, me mantengo en mi zona de confort, yo pertenezco a este grupo, yo no me voy a explayar más. Sin embargo, después el Señor con su Espíritu Santo me redarguyó y me sentí tan mal porque estaba rechazando al Señor. Y eso es algo realmente duro, y aunque seamos pequeños, ahora sé que era la inmadurez, pero eso es algo que nos marca también. Y a medida que vamos creciendo, nosotros tenemos distintos momentos en los cuales se pone a prueba si nosotros realmente creemos en el Señor o si mostramos tal cual somos nosotros. Conoces la realidad de cómo es afuera, porque a mí me pasó algo, una anécdota cuando estaba estudiando en la universidad allá en Esmeraldas. Tenía mis compañeros, todo, yo soy muy sociable. Me invitaron a la casa de uno de nuestros compañeros, nos íbamos a reunir todos a comer y todo. Yo dije que iba a hacer una comida, yo dije, inocentemente voy a ir. Voy allá cuando que vamos poniendo para el trago, vamos poniendo para el trago. Dije, la cosa se está complicando, porque me dijeron que íbamos por la comida. Y luego que... Si no, no voy. Sí. Luego que la música mundana y comenzó eso a caerme ya gordo, de verdad. Gordo. Padre, ¿en qué me metí? Yo me sentí tan mal en el momento porque yo dije, este no es mi ambiente. Y yo estoy aquí y conscientemente yo sabía que eso iba a pasar, porque la realidad de afuera es muy distinta a la realidad de un cristiano. Afuera se vive muy diferente. Los jóvenes toman, los jóvenes van a fiestas, los jóvenes escuchan música mundana. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado con quienes nos rodeamos, con nuestros compañeros, esas invitaciones que nos hacen. Yo acepté, yo fui solo por la comida. Y sucede que me sentía tan mal, mi corazón se me apretó tanto que yo en ese momento yo salí, yo les dije, compañero, voy a salir un ratito. Salí afuera, me senté en la escalera y comencé a llorar. Yo dije, Señor, perdóname y perdónalos a ellos, porque así es como vive la juventud. Y no conocían que era cristiano. Y aún a pesar de todo eso, seguía guardando que era cristiano porque quería seguir siendo aceptado en ese grupo. Entonces ahí es donde va la presión social, la presión de ser aceptado entre tus compañeros y callarte de que eres cristiano.
Y no solo quizás en la forma y estas actitudes, sino que también quizás cómo nos vestimos, cómo nos peinamos. Uno busca o se siente presionado por la sociedad que nos dice o nos muestra quizás en las redes sociales un estándar de cómo debe ser la juventud, cuando nosotros sabemos que no podemos seguir esta situación. Y nos presentamos a distintas formas en las cuales nos sentimos bastante presionados a mostrarnos de una forma o de otra. Pero podemos ser sinceros delante del Señor y delante de los hombres, que sí se puede, claro que sí. Quisiera compartir lo que nos dice allá en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío, primeramente, y también al griego. El Señor en su palabra nos dice muchas cosas hermosas y nosotros nos presentamos ante estas situaciones en las cuales debemos mostrar nuestra sinceridad y nuestra fe al Señor. Y avanzamos en la historia, vamos a la universidad, ya somos un poco más adultos y nos presentamos ante situaciones más complejas que cuando estábamos pequeños. ¿Qué hacemos ahí? ¿Cómo nos presentamos? ¿Cómo nos presentamos ante estas personas? ¿Será que yo debo aceptar y debo seguir la corriente que nos presentan estas situaciones y personas? ¿Sabes que no? De hecho la Biblia mismo nos habla, ¿no? Cuando, por ejemplo, que debemos ir contra la corriente de este mundo. Porque, o sea, se supone que nosotros, bueno, no se supone, sino que es la realidad. Nosotros somos luz, como lo dice la Biblia y ahora lo dice Salma. Y no estamos solo para brillar en la iglesia, estamos ¡Amén! O sea, brillamos dentro de la iglesia y tenemos que brillar fuera de la iglesia. O sea, eso un mundo es lleno de oscuridad, nosotros ser la luz. ¡Wow! Exactamente. Y lo que le decía, ¿no? Por ejemplo, en el ámbito laboral, me topaba siempre a personas que eran así, como piedras. Y eso es difícil porque uno le dice, Señor, pero se supone que yo te sirvo, se supone que yo te obedezco, se supone que yo estoy ahí, que trato de ser fiel, y que esto y que lo otro. Entonces de repente el Señor te dice, ¿no? A ver, o te escondes o sales al frente. Ahora lo que menciona Alison en el ámbito laboral, a veces nos encontramos en situaciones donde estamos en medio de lobos feroces, donde nosotros somos la pequeña ovejita. Digo, Señor, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cómo me muestro? Y hay formas diferentes en las cuales el Señor obra. En ocasiones, bueno, me pasaba a mí que yo estaba en un ambiente en donde era realmente estresante, duro, injusticias. No había día en que no lloraba y no decía, Señor, ya no puedo estar aquí, sufro, es realmente duro. Y a veces es parte del proceso estar rodeada de estas situaciones porque el Señor algo nos quiere mostrar, amén. Como que el Señor nos tire como carnada a un lago lleno de pirañas. O sea, Y Señor, y es como que nos decía hace un ratito que nosotros hablamos al Señor y Él un momento llega que nos está escuchando y se queda en silencio. A ver cómo tú reaccionas. ¿Será que defiendes tu fe? ¿Será que simplemente vas a mostrar tu fe en la iglesia? ¿Simplemente vas a levantar tus manos y decir gloria a Dios en la iglesia? Cuando no es así. Hacemos mucho con hablar una palabra a la persona, a nuestro enemigo, por decirlo así, o a la persona que nos hace mal, porque así demostramos que tenemos al Señor dentro de nosotros, al Señor Jesús, y que demostrarlo afuera. Y durante ese proceso quizás el Señor nos muestra actitudes que nosotros teníamos escondidas, ahí tapiñadas, y que el Señor las saca a flote y nosotros podemos trabajar en ella y el Señor nos moldea como vasijas, porque Él es el alfarero, amén. Y llega el momento que se acabó esta prueba y el Señor, amén. Ya no es necesario que estés ahí, te voy a sacar y te voy a poner en un lugar en el que sí sea. Y es lo que me pasó. En mi anterior trabajo yo estaba en un contexto realmente duro, difícil, en donde mostrar quién era yo o mostrar el Señor reflejado en mí era momento o situación de críticas, ataques y situaciones. Y el Señor me sacó de ahí, estoy acá y me llevó a un lugar donde la mayor población es cristiana. Y sé que no estaba yo lista, amén. Sé que yo no estaba lista quizás en ese momento para venir a estar morando con ese contexto. Pero el Señor trabaja de maneras inigualables que no conocemos y no entendemos a veces. sabes, Alma, que antes que se me olvide esa frase que me marcó, nosotros estamos en la corriente, es verdad, pero nosotros no estamos con la corriente, estamos en Amén. contra de la corriente. Entonces estamos rodeados de todo lo que hay en este mundo, de personas que no viven de acuerdo a nuestros criterios, no viven de acuerdo a nuestra fe, y entonces ese versículo que tú leíste, Romanos
1:16, que no me avergüenzo del Evangelio. Uf, es un versículo muy profundo, porque nosotros no podemos avergonzarnos del Dios a quien servimos, nosotros no podemos avergonzarnos de nuestra identidad, porque Él es el que nos dio a nosotros identidad. Entonces, yo sé que al principio cuando uno va a la universidad, que me pasó, y 2 ocasiones, en el colegio y en la universidad, me avergonzaba de decirles a mis compañeros, soy cristiano. Me avergonzaba porque yo decía, la presión, el qué dirán, decía, quizás me van a rechazar. Yo creo que ese es un punto que uno, yo creo que lo tiene que superar hasta el día de su muerte, es el qué dirán. O sea, imagínense... No comemos con el que dirán. Claro, o sea, es que es verdad, uno lo dice, ¿no? No comemos con el qué dirán, pero de repente enfrentarse a ese qué dirán es difícil, ¿sabes? Porque, bueno, terminaron. Y hay una frase que me gusta bastante, que Dios no nos llamó a encajar, porque, ¿saben? Uno esconde nuestra fe, escondemos nuestra fe, disculpen, porque queremos ser aceptados en ese grupo, queremos ser involucrados, queremos que nos involucren, que no se rían de lo que nosotros verdaderamente somos. Entonces Dios no nos llama a encajar, Él nos llama a reflejar lo que somos. Amén. Yo soy cristiano y no voy a gritar, pero tampoco voy a ocultar. Yo lo que voy a hacer es a decir, sí, soy cristiano, creo en Dios, no soy más que nadie, pero eso marca mi identidad y el valor que yo tengo, que soy un verdadero cristiano. Amén, hermano. Y sabe, a veces las palabras a veces son vacías y las acciones que nosotros hacemos reflejan más el amor del Señor que haberlo dicho. Y nos podemos encontrar en distintas situaciones como la que nos menciona Aarón. De hecho, espérate, permíteme perdóname que te interrumpa. Sí, nomás. De hecho, cuando Aarón lo mencionaba, ¿no? de la fe, ¿no? Y todo lo que nos hablaba, a mi mente vino una pequeña anécdota, ¿no? De cuando en el anterior trabajo tenía una compañera, ¿no? Que curiosamente era cristiana, ella había sido cristiana. Y de repente ella me veía, ¿no? Que yo todos los días iba con mi falda, todos los días iba con mi forma, o sea, simplemente yo. Y de repente ella me decía, una vez nos quedamos hasta las 7:30 de la noche trabajando, y me decía, ¿sabes qué, Alison? Me dice, ella en su mayor tranquilidad, porque ella es de las personas así bien sueltas, ¿no? Y te dice palabras, te dice cosas. No tiene pelos en la lengua. No tiene pelos en la lengua. Entonces de repente ella viene y me dice, ¿sabes qué, Alison? Me dice, yo también fui cristiana. Y yo me quedo, o sea, yo estaba ocupada, estresada, 7:30 todavía trabajando. Y ella me dice, ¿sabes qué, Alison? Yo también fui cristiana. Yo también fui cristiana. Pero a mí me duró 1 año nomás la falda que tú tienes puesta. ¿Qué? Entonces, me quedé, yo dije, eso fue cuando yo recién había empezado a laborar, ¿no? Y ella me dijo así, y a mí me entró un temor en mi corazón, porque yo dije, o sea, yo sé a quién le sirvo, y yo no quiero sacarme esta falda, ¿no? Y entonces ella me lo decía a manera de burla, ¿no? A manera de burla porque... Como que, vamos a ver cuánto duras, con la emoción. O sea, porque ella no me contaba que ella había empezado a trabajar ahí, y ella había entrado cristiana, ¿no? Y de repente, trayendo a memoria la fe sin filtro, por la presión social, ella se dejó llevar y siguió la corriente, ¿verdad? Siguió la corriente y soltó su falda, ¿verdad? Digo su falda, no refiriéndome al evangelio. Uh-huh. Y ella soltó su falda y siguió la vida del resto de las personas. Ya no fue la diferencia, simplemente fue una más del montón. Y entonces cuando me dijo eso, me quedé con eso, o sea, me quedé bien grabado en mi mente y yo dije, no. Yo dije, no, porque yo he tenido una experiencia con Dios. Entonces, al momento de tener esa experiencia con el Señor, es como que el fundamento. Y no importa si viene el jefe mismo, porque incluso mi jefe se me burlaba.
Y me decía, ay, viene la hermanita, me decía. Pero lo dicen en tono de cháchara, en tono de burla. ¿No? En tono de burla. Y de repente a mí me placía, a veces sí me daba coraje. ¿Para qué lo voy a negar? O sea, a veces sí me daba coraje. Y a veces yo me reía con él. Yo le decía, sí, A veces Pepito, sí. uno lo hace para como que ya, Exactamente. para apaciguar y no hacer las cosas grandes. Entonces, pero duele. Sí, a la larga sí. Habían ocasiones en donde resistía, otras en donde no. Y simplemente iba a donde mi Señor me oraba, le decía, Señor, mira esto, mira lo otro. Me están diciendo esto, me están diciendo lo otro. Pero no sé, o sea, la vida, Dios, el camino, nos va enseñando, nos va mostrando. Y uno tiene que seguir. Sí. Y para interiorizar un poquito más, es que yo quiero que los que están ahí viéndonos, los seguidores, ¡Que tenemos público presente! quiero que ellos entiendan las causas, las razones de por qué nos pasa eso, por qué tenemos miedo a decir soy cristiano, por qué tenemos miedo de mostrar nuestra fe. ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es la razón? El encajar, el que dirán, como lo decían ahí adelante. Pero usted, amigo que nos escucha en casa, hay algo que usted debe recordar siempre, que Dios es un Dios fiel y que Dios jamás deja avergonzados a sus hijos. Y si usted es fiel al Señor y lo muestra tal cual es al resto de las personas, Dios va a respaldar siempre lo que usted haga, téngalo por seguro. Y otra cosa que podemos argumentar y acotar a esto es, ¿qué consejo le daríamos allá a los jóvenes que nos observan allá adelante, adolescentes, está en el colegio o está en la universidad, se encuentra en esta situación y siente esa necesidad de ser aceptado, siente esa necesidad de que poder tener sus amigos, quizás salió de su lugar de origen y está solito en una ciudad y vive solo, necesita ese, amén, Dios está con nosotros, Dios es nuestro amigo, pero necesitamos esa compañía, esos amigos. ¿Qué consejo le podría usted dar a estas personas que nos miran allá adelante con respecto a la fe sin filtro, a mantenernos firmes en nuestras convicciones y creencias? Son gran mayoría de los jóvenes cristianos, adolescentes cristianos que viven eso. Entonces, ¿qué consejo yo les daría a ellos? Primero, pues, yo considero que tener fe es cool, tener fe es algo grandioso. La fe que nosotros profesamos es algo impresionante. Entonces, ¿por qué algo tan impresionante? Es como una llama, es como un fuego. ¿Por qué algo tan impresionante, algo tan magnífico y maravilloso, tenemos que ocultarlo? Entonces, yo considero que tienes que sentirte privilegiado de esa fe que tus compañeros no lo tienen y quizás muchos no sabemos el trasfondo de cada persona, están necesitando a gritos por eso que nosotros tenemos. Entonces, mantente con esa fe, no tengas miedo a decirse cristiano, no tengas miedo a no mostrar tu fe. Yo siempre digo que el joven cristiano siempre tiene un espíritu superior, tiene algo que lo hace brillar, que lo hace ser la gracia de Dios. Y los demás compañeros dicen, y a mí me ha pasado, tú tienes algo que me gusta y es algo no que sé qué es, lo no ven sé los qué demás, es. pero solamente tú lo tienes y esa es la gracia de Dios que nos ha puesto a cada uno de nosotros, sus hijos. Y, amén. Entonces, el resumen de esto es la sinceridad ante Dios, ante los hombres y con nosotros mismos. Exacto. Si hay No algo que... escondas lo que Dios te dio solo porque el mundo no lo entiende. Y algo importante, busque siempre una comunidad que comparta su fe. Porque así como nos mencionaba Aarón, ese fuego no se puede esconder. Eso, amor por Dios, no se puede esconder. Y si usted se une a otras personas que compartan esto, créanme que va a ser lo mejor. Así que una fe sincera, una fe sin filtro y poder ser yo aquí en la iglesia y fuera de ella. Este ha sido el podcast de Juventud Victoriosa. Los esperamos en otro episodio. ¡Chao!